Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Hoy le toca en realidad la entrevista a María Eva Kotsowitis. Ella es ingeniera civil, docente e investigadora. También es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y hoy lo que vamos a intentar hacer es un balance de gestión de estos 6 meses de gobierno de Jorge Macri, entre algunos anuncios y niveles de pobreza, entre tarifazos y claramente un tema que vienen trabajando hace muchos años desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es el Código Urbanístico. Recordemos que con Eva fuimos tratando diferentes temas. Pasamos por los tarifazos en el subte, también pasamos por un montón de predios de la Ciudad de Buenos Aires, y está bueno tener por lo menos la posibilidad de una vez por mes conocer cuál es el balance de la gestión del gobierno de la ciudad. Así que por eso, hola Eva, ¿nos estás escuchando? ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Bien, estamos muy bien, agradeciéndote este ratito que te tomas todos los meses para charlar con nosotras acerca de algo que es bastante importante, que es saber cómo están gestionando nuestra ciudad, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo porque esta semana el gobierno de la ciudad lo que hizo fue un balance de gestión de estos primeros 6 meses de la gestión de Jorge Macri. Uh-huh. Y la verdad que es un poco más de lo mismo. ¿Por qué? Arrancó Néstor Grindetti, que es el jefe de gabinete de ministros, sobreactuando el respeto a la ley y a la norma. Algo bastante curioso si tenemos en cuenta el poco apego a la ley y a la Constitución que ha tenido la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero que en particular ha tenido este gobierno. Y acá yo quería traer un ejemplo de los tantos que podemos encontrar, pero que es muy emblemático. Seguramente recuerdan, porque lo hemos conversado en varias columnas, que gracias a una acción colectiva de amparo que junto a un grupo de mujeres habitantes de los barrios populares presentamos durante la pandemia, allá en mayo del 2020, la justicia nos dio la razón y le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en primer lugar, elabore un plan de emergencia consensuado con los habitantes de los barrios populares y que le garantice a los habitantes de los barrios populares la entrega de agua potable para que las familias puedan acceder ni más ni menos que al agua potable en el distrito más rico de nuestro país. Uh-huh. El 3 de abril de este año, del 2024, la justicia tuvo que multar a Jorge Macri porque viene sistemáticamente, desde que comenzó su gestión, incumpliendo la sentencia. Es decir, que el gobierno de la ciudad está pagando una multa diaria de 10.000 pesos por incumplimiento de una sentencia que tiene que garantizarle el acceso al agua y al saneamiento. La verdad es que el discurso de Grindetti continuó poniendo el énfasis también, siempre de manera sobreactuada, en el orden en el espacio público, y ahí anunció orgulloso el levante de acampes, el levante de ranchadas, desalojos de feria y el traslado de personas en situación de calle a los centros de inclusión social, ¿no? Como si en realidad el abordaje de la emergencia habitacional tuviera que ver con ordenar el espacio público. La verdad, algo completamente inaceptable. Pero lo cierto es que esos centros de inclusión social, a donde en principio el jefe de gabinete planteó que fueron trasladadas las personas en situación de calle, fueron declarados por la justicia como lugares que no garantizan la dignidad habitacional. Y acá también, una vez más, la justicia pone en evidencia el poco apego a la ley y a la Constitución de este gobierno, el de Jorge Macri. ¿Por qué? Porque la justicia porteña intimó al gobierno de la ciudad a incrementar el subsidio habitacional a una mujer con 2 niños. La justicia le ordenó al gobierno que incremente el subsidio habitacional porque el pago que este hogar monomarental estaba haciendo de una pieza de hotel venía aumentando y por lo tanto había que ir actualizando ese subsidio habitacional para que esta familia pudiera seguir pagando esa pieza de hotel. El gobierno de la ciudad no cumplió
cumplió la sentencia y entonces tuvo que la justicia multarlo. La multa que el gobierno viene acumulando luego de 2 meses de que la justicia le aplique esta multa por incumplimiento de este fallo es mayor en monto al dinero que esta familia, que esta mujer con 2 niños, estaba solicitando para poder afrontar el pago en esta pieza de hotel. Por eso es que la verdad lo que nosotros observamos, ¿sí?, es ese desfasaje brutal entre el discurso y lo que sucede, ¿sí?, cuando comenzamos a analizar la gestión de las políticas públicas. Claro. Por supuesto que el discurso tuvo centralidad enorme en el eje de seguridad. Ahí Grindetti comenzó con esta idea, ¿sí?, repetida en su discurso del desarme de ranchadas. Planteó que estamos con una ciudad mucho más proactiva que va en búsqueda del delito, con patrullas motorizadas, 100 motos, 200 nuevos efectivos, con más destreza, con más agilidad y, por supuesto, siempre rematando con frases muy poco felices como vamos a dejar de tener delincuentes no es una opción. La verdad que, claro, una política de seguridad debe estar apuntada, ¿no?, a poder ir reduciendo, ¿sí?, el porcentaje vinculado a los delitos. Plantear que dejar de tener delincuentes no es una opción, desde el punto de vista de una política de seguridad, es el anuncio de una política fracasada. Y por supuesto que en el marco de esos anuncios terminamos con la construcción de esa nueva alcaldía en el sur de la ciudad. Hubo también anuncios respecto a el nuevo plan hidráulico. Grindetti planteó este nuevo plan hidráulico, pero hace unas semanas el jefe de gobierno y la vicejefa de gobierno anunciaban un nuevo plan hidráulico para la ciudad, repitiendo esta lógica de la puesta escenográfica, que en este caso incluyó de fondo grandes tuneleras. Anunciaron en esa oportunidad obras en las distintas cuencas de la ciudad, en las cuencas del Medrano, del Sildañez, del Maldonado. Anunciaron obras que ya fueron ejecutadas, anunciaron obras muy esperadas, como por ejemplo la ampliación de los reservorios del Parque Sarmiento, que hace más de una década los vecinos y vecinas de Saavedra vienen reclamando, pero uno de los anuncios más llamativos en esta reedición del No se inunda más es la construcción del colector bajo Costanera. Una obra completamente emblemática y de la que en alguna oportunidad hemos comentado. ¿Por qué esta obra es completamente emblemática? Es una obra faraónica, es un megaconducto cloacal, es decir, que no va a mitigar las inundaciones, por lo tanto es un poco raro que este megaconducto cloacal esté en el anuncio del nuevo plan hidráulico. Este megaconducto cloacal, esta obra faraónica que recorre nuestra costanera de punta a punta, tiene por objetivo darle servicio cloacal a los emprendimientos urbanos suntuosos que están ubicados en las tierras públicas de nuestra costanera, con el dinero de las y los porteños. Sí. Mientras tanto, 1 de cada 7 habitantes en el distrito más rico de nuestro país no accede al agua potable. Un plan hidráulico, un nuevo plan hidráulico, sin plan de contingencia, sin un solo comentario respecto a cómo vamos a democratizar los sistemas de alerta, porque la verdad es que se ve que, como ha sucedido en otras lluvias intensas en la ciudad, Jorge Macri por Twitter nos va a aconsejar qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que manejar despacio, sacar la maceta de los balcones, o como nos dijo hace unas semanas cuando hacía este pomposo anuncio de este nuevo plan hidráulico, que teníamos que barrer la vereda hacia adentro de casa para no tapar los sumideros. La verdad, algo bastante extraño. Pero cuando empezamos a revisar la ejecución presupuestaria del primer trimestre, ahí vemos que el ítem que corresponde a desarrollo de infraestructura pluvial está ejecutado 0 pesos. Es decir que hace una semana se anuncia un nuevo plan hidráulico, el plan hidráulico no tiene democratizado el sistema de alerta, no tiene plan de contingencia, tiene una mega obra cloacal para garantizar el negocio inmobiliario de las grandes desarrolladoras. Y, por supuesto, toda esa sobreactuación, cuando vamos a ver cómo se ejecuta el presupuesto, ahí vemos claramente que 0 pesos para
desarrollo de infraestructura pluvial, y vemos que para mantenimiento de la red pluvial, y por eso capaz nos dice Jorge Macri que barramos la vereda hacia adentro, porque justamente en el primer trimestre, cuando la ciudad, seguro recuerdan, se inundó varias veces en febrero y marzo, solo ejecutó del presupuesto para mantenimiento el 6%. La verdad es que después siguieron muchos anuncios de ciencia ficción, ¿no? Vamos a actualizar el plan de acción climática para ser carbono neutrales en el 2050, mientras el proyecto que este gobierno esté impulsando junto con IRSA es la destrucción del mayor pulmón verde y de uno de los pocos humedales que nuestra ciudad conserva en la Costanera Sur, ahí al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, de la Reserva Ecológica, donde iba a ser la Ciudad Deportiva de la Boca, para construir ahí, en ese gran pulmón verde, la Dubái Argentina. Anunciaron también buses eléctricos, mientras el gobierno aplicó un mega tarifazo al medio de transporte más sostenible que tenemos, que es el subte, y por si fuera poco, remató los anuncios diciendo que estaban ejecutando obras de agua y cloaca en los barrios Villa 20, 21, 24 y Rodrigo Bueno. Y acá es muy importante aclarar que las obras de agua y cloaca en la Villa 21-24 que el gobierno venía ejecutando están paralizadas desde octubre, y desde la mesa técnica venimos planteando la necesidad y la urgencia de que esas obras continúen. Eva, por supuesto que ni un comentario estructurales de la ciudad. Se nos está cortando, Eva, la comunicación. No sé si vos nos escuchás bien. Y ni una referencia a los últimos datos que ustedes recién estaban comentando antes que conversáramos sobre lo que sucede en la ciudad respecto a los indicadores de pobreza e indigencia. En el distrito más rico de nuestro país, el 15% de la población, y casi el 60%. Creo que, Eva, estás recibiendo una llamada o algo así porque se entrecorta la comunicación. No sé si vos nos estás escuchando bien. Les cuento, para quienes... Sí, se nos está entrecortando la comunicación. Seguramente te debe estar entrando una llamada o algo así que hace que no podamos seguir hablando. Pero quienes están escuchando, les cuento que quien habla es María Eva Kotsowitis, que está justamente analizando los puntos que se trató en el balance del gobierno de Jorge Macri. Eva, ¿ahí nos escuchás? Yo les escucho perfecto. No sé hasta dónde ustedes me escucharon bien. Estábamos escuchando sobre todo los niveles de pobreza. Lo que sucedía era que podíamos escucharte, pero por momentos se cortaba la comunicación. Entonces, si querés retomar eso de los niveles de pobreza de la Ciudad de Buenos Aires y cerramos. Sí, la verdad es que lo que les contaba es que en el medio de este balance que el gobierno hace, no hubo una sola referencia a la catástrofe social de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, e insisto, el distrito más rico de nuestro país y una de las ciudades con mayor presupuesto per cápita de la región, está en una situación de emergencia social profunda. El 15% de las porteñas y porteños se encuentran en situación de indigencia y casi el 60% de las porteñas y los porteños se encuentran o en condición de indigencia, de pobreza, de vulnerabilidad y de fragilidad. Y la verdad es que este dato es sumamente alarmante. Sobre todo también es alarmante si nosotros, por ejemplo, comparamos el retroceso de la clase media en la ciudad de Buenos Aires en estos últimos años. Este año, y de acuerdo a los últimos datos, solo el 37% de las porteñas y los porteños pertenecen al sector denominado de la clase media. El año pasado, este porcentaje era del 49%. Y por supuesto, ¿sí?, en el año 2015 superaba el 53%. Por lo tanto, y en relación a estos números, la verdad es que deberíamos haber esperado no solamente anuncios, sino también un conjunto de baterías de políticas públicas para poder mitigar esta catástrofe social que la ciudad está transitando. Lamentablemente, nada de eso sucedió en este discurso del jefe de ministros haciendo balance de estos primeros 6 meses de gestión de Jorge Macri.
Me quedo pensando, Eva, en muchas de las cosas que estás diciendo y sobre todo en la lección, en ese discurso de los temas a tratar, ¿no? Digamos, como la seguridad en uno de los puntos centrales, pero todo esto que estás diciendo de la emergencia social, de la educación, de la salud, de la gente sin acceso a la vivienda, queda totalmente relegado como si no existiera, ¿no? Y ahí también me pregunto, bueno, si es lo que la gente quiere escuchar en realidad, ¿no? Estas ideas de seguridad, de que están sacando a la gente que duerme en la calle, digamos, hacer ese análisis de, bueno, ¿por qué están hablando de eso en este momento? Y dejando de un lado todo esto que vos estás diciendo. Y por último, la última comentario que te hago es con respecto a lo que anunciabas al principio, ¿no? De estas sanciones al gobierno. ¿Tenemos información si las paga luego que es sancionado por no cumplir con el acceso, con permitir el acceso al agua, o en este caso de esta madre que no podía o le tenían que subir la cuota para poder pagar el hotel? Digamos, el no pagar esta sanción que se repite día a día, ¿el gobierno termina abonando esas multas? Mira, en algunos casos sí, en otros casos la justicia tiene que intimar para que lleve adelante el pago de la multa por el incumplimiento de los fallos judiciales, pero esto lo que sin duda muestra es el poco apego de este gobierno en particular y de la gestión del PRO en general a la ley y a lo que establece la Constitución. Uh-huh. Lamentablemente tenemos por un lado anuncios, insisto, ¿no? Anuncios que tienen muy poco correlato con lo que sucede en la realidad, anuncios que la verdad en una ciudad en donde prácticamente el 60% se encuentra en condición de indigencia, pobreza, vulnerabilidad o fragilidad, estar hablando de los buses eléctricos y estar hablando de que vamos a hacer carbonos neutrales dentro de muy poquito, acá nomás en el 2050, mientras lo único que este gobierno y esta gestión viene haciendo es deteriorando los espacios verdes, el arbolado público y potenciando la sobreconstrucción especulativa y llevándonos casi a situaciones irreversibles en términos ambientales y climáticos. La verdad es que es bastante alucinante. Sí. Es muy difícil desarmar este tipo de discursos que no tienen ningún anclaje en la realidad. Uh-huh. Yo creo que acá se da un poco un paralelo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, ¿no? Un poco Jorge Macri intenta ser el Milei de la ciudad y entonces no importa si aquello que plantea no tiene ningún correlato con la realidad, lo planteamos de todas maneras y no importa si aquello que plantea nada tiene que ver, ¿sí?, con resolver los problemas estructurales que tenemos que resolver. La verdad, y esto me pasa porque yo soy ingeniera civil y mi especialidad es la hidráulica, me impacta mucho escuchar un nuevo plan hidráulico que no tiene, por ejemplo, un sistema de alerta para alertarnos y entonces poder prepararnos cuando tenemos un evento de tormentas intensas. Sí. La verdad, me impacta que anunciemos un nuevo plan hidráulico y no tengamos un plan de contingencia para saber por qué zonas podemos circular, por cuáles no, y no estar viendo la foto repetida de los autos flotando debajo de los túneles y los zapitos, que por otro lado el gobierno sigue insistiendo en construir túneles y zapitos por toda la ciudad, en lugar de pensar en una política integral para tener una ciudad sin barreras. La verdad es que me impacta que el jefe de gobierno por Twitter nos diga que manejemos despacio y con cuidado porque va a haber una lluvia, o que mientras anuncia un nuevo plan hidráulico nos diga que barremos, sí, que tenemos que barrer la vereda hacia adentro de casa, y lo que más me impacta es que nos diga que en ese plan hidráulico al que se le van a destinar aproximadamente $300 millones, 200 de esos 300 van a ir a pagar a un mega colector cloacal para que esos grandes desarrollos inmobiliarios, con el dinero de las porteñas y los porteños, tengan donde volcar, ¿sí?, sus aguas cloacales, mientras 1 de cada 7 habitantes no accede ni al agua ni a la cloaca en la ciudad. La verdad es que es muy difícil de poder desarmar, ¿sí?, este tipo de lógicas. A mí me da esa sensación, ¿no? Uh-huh. Un Jorge Macri que pasa desapercibido frente a las políticas nacionales, pero que por otro lado, sí, se monta en la misma estrategia, ¿no? Sí. Planteos que están completamente desanclados de la realidad. La verdad es que yo creo que la ciudadanía porteña está esperando otra cosa, sin duda, porque ahora
los datos últimos reflejan que el 60%, 6 de cada 10 porteñas y porteños, ¿sí?, tienen sumamente complicado su cotidiano. Frente a eso, y la verdad es que tenemos que poder construir una nueva narrativa para la ciudad, tenemos que poder construir una nueva agenda para la ciudad y realmente, ¿no?, pensar en cómo queremos habitar la ciudad, cómo queremos recuperar la ciudad, cuáles queremos que sean nuestros ejes y cómo queremos, además, no solo recuperar la ciudad, sino también poder ser protagonistas de cómo queremos vivir. La verdad es que a mí me parece que eso es sin duda el desafío que tenemos, e insisto, no es un desafío sencillo porque la verdad que acá estamos frente, ¿no?, a un gobierno que lo que nos plantea es un discurso, ¿sí?, completamente desanclado de la realidad, en un contexto en donde la mayoría, sí, tiene enormes, ¿no?, padecimientos, sufrimientos, frustraciones y desilusiones. Por eso, la verdad es difícil. Sin duda, yo estoy convencida que las porteñas y los porteños no queremos este modelo de ciudad, y lo que tenemos es que, en primer lugar, poder construir una nueva narrativa, construir una nueva agenda y poder recuperar la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Pero sí, no es una tarea fácil en el contexto que transitamos. No, quien habla es María Eva Kotsowitis, a quien le agradecemos un montón el informe y también el análisis acerca del balance que hizo el gobierno de Jorge Macri después de 6 meses.